Tengo dos títulos para el mensaje. Saldré como oro es un título que le he puesto. Y el otro que le pongo, hermanos, es prueba o consecuencia. Prueba o consecuencia, ¿verdad? Y quiero empezar con las palabras de Job en el capítulo 23. ¿Se ponen de pie juntamente conmigo nomás para estirar un poquito ahí, hermanos? Job 23. Y quiero que noten conmigo, por favor, esta tarde el versículo 10, por favor. Job 23, 10. Cuando lleguen, hermanos, digan amén, por favor, el día de hoy. Y noten, por favor, conmigo el verso 10. ¿Por qué no lo leemos juntos, iglesia? Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como iglesia, como oro. Y vamos a orar. Padre, yo te necesito, Señor. Y Señor, yo tenía otro mensaje que iba a predicar esta tarde. Y Señor, saqué ese bosquejo y me dijiste, ese no, Freddy. Y me dijiste, este es el mensaje que yo quiero para la iglesia esta noche. Y ahora, Señor, yo solamente soy tu siervo inútil, Señor. Yo no sé quién necesita este mensaje. Tal vez nomás es una persona y amas a esa persona tanto que querías que estas palabras llegaran de usted. Yo no sé, Señor. Yo no conozco esta iglesia. Pastor no me ha contado de nadie. Pero, Señor, usted dio a su Hijo Jesús por ellos, Señor. Y usted los ama como nadie los ama, Señor. Solo le pido, Padre, que a través de su palabra, tu presencia esté con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Y que cada uno de nosotros, Señor, se sienta amado porque estábamos en tu presencia y en la presencia de tu palabra. Bendice todo, Señor. Quítame a mí de en medio, Señor. No quiero decir nada, Señor, que a usted no le agrada. Le queremos dar toda la honra y la gloria por lo que pasará en el servicio. En el precioso nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Muy amables, hermanos. Gracias. Tomen asiento, por favor, hermanos. Job aquí nos dice a nosotros, hermanos, lo siguiente. Mas él, hablando del Señor, conoce mi camino. Y después nos dice, hermanos, lo siguiente. Me probará. Y esto, hermanos, aquí cuando Job está hablando, no estaba hablando corporalmente de un grupo. Nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos, que el Señor nos va a probar. Me probará. Y la prueba de la cual el Señor está hablando aquí será una prueba individual, sino esto será algo personal entre usted y su Dios. No tu esposa, no tu pastor, no tu hermano. Usted y Dios solamente. Y entonces la palabra de Dios nos dice, Dios te va a probar. Y miren lo que dice, me probará. Pero nota lo siguiente, hermanos, y esto es lo maravilloso de que cuando Dios manda una prueba. Cuando Dios manda una prueba, hermanos, no te va a dejar ahí toda tu vida. La palabra de Dios dice, me probará. Y noten lo siguiente, hermanos, y saldré. Toda persona en este cuarto está en una de tres etapas si está siendo probado por Dios. ¿Vienes de entrada? ¿Estás en medio? ¿O vas de salida? Y si vas de salida, adivina que vas a entrar a otra prueba y vas a salir de otra prueba. Pero cada persona en este cuarto está en una de esas tres etapas con el Señor. O estás en entrada, o estás en medio de una prueba el día de hoy, o vas de salida de una prueba. Pero lo maravilloso es que el Señor me dice, Freddy, te voy a probar. Fulano, Juan, José, María, te voy a probar. Y después nos dice la palabra de Dios, y saldré. No te vas a quedar ahí. Hermanos, a veces en medio de las pruebas uno grita, auxilio, Señor. Ten la confianza que no te va a dejar ahí. Y me encantan las palabras de Job aquí, hermanos. Y dice, saldré. ¿Y cómo sale? Como oro. Ustedes saben, hermanos, que cuando el oro se mina, toman en sí, hermanos, lo que ellos toman esa piedra preciosa, pero todavía no está refinada. Y lo que hacen, hermanos, con el oro, hermanos, es que toman la materia bruta, si quieres decir. Y no quiero ofender, pero muchas veces, hermanos, cuando uno entra al evangelio, hermanos, somos materia bruta.
Y la razón, hermanos, que se mete a ese horno a 1100 Celsius, hermanos, es por una simple razón. Se mete ahí, hermanos, para purificarse, para que las imperfecciones que hay en mi vida, que Dios dice, Freddy, quiero hacer más a través de ti, quiero hacer más a través de tu hogar, quiero hacer más a través de tu matrimonio, quiero hacer más a través de tu vida. Pero hay ciertas cosas que tengo que sacar. Te voy a probar, te voy a meter al horno, te voy a purificar. Quiero sacar las imperfecciones, los pecados, los malos pensamientos, las cosas que traes metidas en tu corazón que no me agradan. Quiero sacar eso. Y noten, saldré como iglesia, ¿como qué? Oro. Para el uso del Maestro. El Señor es bueno con nosotros. Miren Primera de Pedro, por favor, hermanos. Ahora yo sé que hay más Juanes, pero nomás recuerden que en la Biblia los Pedros siempre vienen antes que los Juanes. Amén, hermanos. Y no se enojen los Juanes con los Pedros. Dios la puso de esa manera, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Versículo 15, por favor. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Déjame decirte lo siguiente. Toda prueba es permitida por Dios. Toda prueba es permitida por Dios para nuestro bien. Ahora déjame decirte lo siguiente, hermano. Tengo que creer esto fundamentalmente. Tengo que creer que es Dios el que me quiere purificar. Así que ninguno de nosotros, hermanos, dice padezca homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Y de qué está hablando aquí la palabra de Dios, hermanos? Y nomás quiero decir un poco. Dice, así que ninguno de vosotros padezca. Y en otras palabras dice lo siguiente la palabra de Dios. ¿Homicida en qué? Pero pastor, yo nunca he matado a nadie. La palabra de Dios muchas veces, hermanos, está hablando de la condición de nuestro corazón. En otras palabras, Dios dice, no le andes llamando, por favor, una prueba cuando tú eres el que en tu corazón andas pensando mal de otros, asesinando a otros en tu corazón. Cuando andas teniendo malos pensamientos acerca de otros en tu corazón, ladrón en tu trabajo, en tu tiempo, robándole a tus hijos, robándole a tu matrimonio, malhechor, entremetidos. La gente que siempre trae la lengua larga en hablar las diferencias y las pruebas. Ay, pastor, dice mucha gente, ore por mí, pastor. Estoy pasando por una gran prueba, pastor, económica. Seguro que no es una consecuencia de tu pecado porque no has diezmado y le has robado al Señor. Y muchas veces, hermanos, tenemos que primeramente decidir, ¿estoy en medio de una prueba o estoy pagando yo las consecuencias de mis pecados? ¿Cuál fue entonces la última vez, cristiano, que usted y yo nos le acercamos a nuestro líder espiritual o a un hermano en la iglesia y dijimos esta petición de oración? Hermanos, iglesia, oren por mí. Ando en pecado y estoy pagando la penalidad de mis consecuencias. No, todo el mundo dice, ay, ore por mí. Estoy en medio de una prueba. Porque todos queremos pretender que es de Dios y que no es falta de mis pecados. Y hermanos, déjenme decir lo siguiente, hay otro mensaje para eso. Y ese no es el mensaje este domingo en la noche. Pero hermanos, no le llames prueba de Dios a las consecuencias de nuestros pecados. Pastor, necesito un milagro. Estamos pasando por una prueba en nuestro matrimonio. Pero ¿quién te dijo que anduvieras mirando a las viejas en la calle el otro día y que tu esposa te metió una cachetada guajolotera?
¿Quién te dijo que anduvieras en Facebook mandándole mensajes a jovencitas? ¿Quién te dijo eso? Ay, ore por mí, estoy en una prueba, pastor. Me mandó mi esposa a dormir a la otra recámara. Pues ese es tu pecado. Y hermanos, entonces primero agarremos el concepto, hermanos, de que muchas veces uno le anda llamando prueba a algo que es la consecuencia de mis hechos y de mis pecados y de mi desobediencia con mi Padre Celestial. So, iglesia, por favor, ¿estás en medio de una prueba? Y déjame decirte lo siguiente, hermanos. Si tú estás pagando penalidad de tus consecuencias, de tu pecado, el Señor no te puede probar, porque el Señor ni te puede usar. Porque estamos tan entremetidos con el mundo, hermanos. ¿Cómo el Señor nos usa entonces? Y le digo a nosotros, a la iglesia de Cristo, esta noche, hermanos, a esta hermosa familia en Cristo, no nos mintamos, hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. ¿Qué dice, iglesia? Entonces, hermanos, ¿por qué muchas veces nosotros mismos nos engañamos? Porque a nadie más estamos engañando, nomás a nosotros mismos. Ay, ore por mí. Ando en medio de una prueba. ¿Seguro que es una prueba? ¿Seguro que en lo que estás en medio está para glorificar a Dios? ¿O es que hay pecado en mi vida y en su vida que usted y yo no queremos arreglar con Dios? Y no es prueba, es una consecuencia de los pecados. Mire, si usted va a una casa y dice ahí, perro bulldog te va a tragar si tú entras pasando este cerco. ¿Sí saben de lo que estoy hablando, hermano? Beware of el perro, dice ahí, ¿verdad? Así como bilingüe en Texas, ¿saben, hermanos? Y tú dices, no, qué perro ni nada, ¿verdad? Y abres la puerta y te metes y el chucho te traga. Y te arranca media pierna ahí, ¿verdad? Le echa barbecue sauce y la anda lambiendo y sopas, te agarra una mordidota. Esa fue tu culpa por tus acciones, por necio. Había un niño que había hecho chanchuy. Esa es una palabra que yo me inventé, hermanos. Chanchuy significa, hizo cheating, amén, hermanos. Hizo trampa en la clase y estaba mirando sus notas durante un tiempo de examen. Y la maestra le dio una F al niño. Y el niño regresó el próximo día y dijo, maestra, yo me quiero disculpar con usted. Y la maestra dijo, Juanito, yo te disculpo, Juanito. Gracias por tener el honor de venir a disculparse con su maestra. Y dice, Juanito, yo te sigo amando, usted sigue siendo mi alumno. Y Juanito le dijo, muchas gracias, maestra. Y al final, antes de irse, Juanito le dijo, pero maestra, ¿no podrá cambiar mi F y nomás echarle un palito extra y hacerle una A, por favor? Y la maestra le dijo, Juanito, yo te sigo amando. Yo no te amo menos, pero tienes que pagar las consecuencias también por el mal que hiciste en la clase. Hermanos, muchos de nosotros no entendemos el amor de Dios. Dios te ama y no vas a perder tu salvación. Pero hay tantos de nosotros, hermanos, que no entendemos el amor del Padre hacia nosotros y cuánto el Padre nos estima y cuánto nos quiere a su lado, hermanos. Así que muchas veces, hermanos, el Señor nos quiere disciplinar, hermanos, por nuestros pecados, o prueba o consecuencia. Y déjenme nomás decir, y ahorita vamos a entrar a la prueba. Hermanos, si usted está pagando consecuencias de sus pecados, hermanos, escudriñe su corazón con el Señor. Y paremos de escondernos atrás de la fachada y abramos nuestro corazón en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y digámosle a Él lo que Él ya conoce de mí y de usted. Ahora, Job dijo para nosotros que me probará y vamos a salir. Y vamos a salir como oro, dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañen, hermanos, por favor. Miren el libro de Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6.
En lo que ustedes abren, hermanos, déjenme nomás terminar aquí y decir lo siguiente. Si es consecuencia y estoy pagando las consecuencias de mi pecado, entonces lo primeritito que yo necesito hacer, hermanos, es arrepentirme de mis pecados, hermanos. Ahora, hermanos, muchas veces, hermanos, no nomás es pegarle al altar, hermanos. Es sinceramente quebrantarme en la presencia de Dios y no que en la mañana ya ande en el mismo pecado el día de mañana o en esta semana. Y entonces si Dios esta noche te está diciendo, sabes que tú no estás en prueba, tú estás en consecuencia. Lo primero que necesitamos hacer, hermanos, es sinceramente arrepentirnos en la presencia de nuestro Dios. Ahora, si es prueba, si es prueba, entonces usted y yo tenemos que aprender lo que vamos a mirar en los próximos versículos de la palabra de Dios, cómo cargar esta prueba con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Gálatas 6:7 nos dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. ¿Qué dice, iglesia? Y ahora vamos al libro de Santiago, por favor. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago es el libro en la palabra de Dios escrito por el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, yo no sé y no entiendo toda la historia. Entendemos que él también fue hijo de María. Obviamente no fue engendrado por el Espíritu Santo, es hijo de José y María. Y miramos aquí este hombre aquí, Santiago. Y yo no sé cuánto tiempo personal Santiago tuvo con el Señor Jesucristo, pero quiero conocer aquí, y él nos escribe aquí un libro a nosotros, y si alguien conocía al Señor Jesucristo, Santiago lo pudo haber conocido, y nos dice lo siguiente: hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, iglesia? Paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y es increíble, pastor, que muchas veces tanta gente saca ese versículo. Nos encanta pellizcarle a la Biblia, hermanos. Esta es una promesa para aquellos que están bajo la carga de la prueba, que en medio de la prueba, Dios dice, en medio de tu carga, en medio de ese sudor, en medio de esa purificación, en medio de lo que el Señor te ha puesto, Él dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Falta de sabiduría de qué? De poder mirar lo que Dios mira y poder entender, y ya no mirar con un razonamiento humano, y ya no mirar con ojos seculares, y ya no mirar con ojos mundanos, sino, Señor, ayúdame a mirar esto a través de tus ojos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres hacer en medio de esta prueba? Muchas veces, hermanos, el mundo el día de hoy, televangelistas, hermanos, hacen unas falsas promesas al cristiano, hermanos, y no entendemos, hermanos, que tener pruebas en la vida cristiana es parte de la vida cristiana, hermanos. Y nos dice aquí Santiago, no está hablando de mi bien. Significa lo que necesito, no necesariamente lo que yo quiero. Sed completos, hermanos. Significa lo que Dios piensa que Freddy necesita para que yo esté equipado, hermanos, para poder servirle a Él. Yo no tengo todo lo que yo necesito, ni soy todo lo que yo debería de ser. Y en el proceso, hermanos, tengo ya, pastor les decía, entro a año número 14 de estar pastoreando, hermanos. Y empecé cuando yo tenía 23 años de edad, tenía 6 meses de estar casado. Yo no se lo recomendaría a nadie, pastor, de esa manera. A nadie. Yo le digo muchas veces a la gente de la iglesia, yo tengo una de estas caras de Nivea, hermanos, que trago años, hermanos, ¿verdad? La gente me mira y le dice, ¿cómo le hago? Le digo, tengo una crema especial que después voy a anunciar, no se preocupen, hermanos. Pastor decía, me recuerdo mi primer domingo, pastor, y me dieron un anuncio de una rondalla, que íbamos a vender un CD. Pues a mí me dieron el anuncio, yo lo leí a mi primera semana como pastor hispano. Hermanos, hay un CD de música de la Róndala Bautista Ebenezer, hermanos. Cómprenla, una buena róndala. Yo ni sabía decir rondalla, imagínense. Y el Señor en su gracia, hermanos,
me ha estado probando, madurando para hacer más para Él. Y lo seguirá haciendo en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros que le queremos servir a Él, hermanos. Toda prueba Dios la manda para bien. Pero ¿qué significa bien? Algunos se ponen a llorar y no sabemos la necesidad, la diferencia entre un querer y una necesidad. Y entonces, hermanos, guarden ahí, hermanos, y acompáñenme al libro de Hebreos, por favor, capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 11, dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué, iglesia? Tristeza. Pero después da ¿qué, iglesia? Fruto. Gloria a Dios, hermanos. Dios quiere mirar ¿qué en mi vida y en su vida? Fruto. Dice que da fruto aquí la palabra de Dios, hermanos. Apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué, iglesia? Ejercitados. Déjenme ahora, hermanos, quiero llevarlos al libro de Segunda de Corintios, por favor, el capítulo 12. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 12. Pablo aquí hablando de sus experiencias y a mí una de las cosas que me encanta del apóstol Pablo y cómo Dios lo usó con el Espíritu Santo para escribirnos, hermanos, es, me encanta ver la humanidad de Pablo. Me encanta poder ver, tanta gente piensa que Pablo fue el mejor cristiano en todo el Nuevo Testamento, pero me encanta que Pablo también abre su vida y enseña su humanidad para animarnos a nosotros. En el verso número 5 dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. Y yo le decía el otro día a Pastor que el hermano Nieto es su aguijón en la carne de él, hermanos, ¿verdad? Entonces, un mensajero de Satanás que me abofeteé. Mírenlo, el hermano Nieto, mira, hasta la sonrisa le da, hermano, no le da vergüenza, hermanos. Y noten lo que noten lo que Pablo nos dice: para que no me enaltezca sobremanera. Miren, hermanos, Pablo, yo lo he hecho, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en medio de una prueba no has orado: Señor, quítamelo, 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 Señor? Ya no quiero esto, Señor. Y fue la sincera oración de Pablo: Señor, ya quítame esto, Señor. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿qué, iglesia? Gloria a Dios, hermanos. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia, hermanos, es que el Señor trae cosas, hermanos, porque te voy a decir lo siguiente, hermanos. Si usted y yo fuéramos sinceros el día de hoy, tal vez no lo escogerías, yo entiendo eso. Pero si usted y yo miramos la trayectoria de nuestra fe desde que entramos al Evangelio de Jesús hasta el día de hoy, y yo te pediría, hermano, no te conozco, ¿me puedes nombrar los meses, semanas, años que más dulcemente caminaste en la presencia del Señor? Te garantizo que para cada uno de nosotros van a ser los tiempos de pruebas,
donde traíamos cargas que ya no podíamos, que nos hacían caer sobre nuestras rodillas y decir, Señor, quítanos esto, Señor. Ya no quiero esto sobre mi vida, Señor. Ayúdame con este joven, Señor. Ayúdame en mi hogar, Señor. Ayúdame con mi matrimonio, Señor. Oh, Señor, yo ya no sé si puedo con esto, Señor. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que esos son los tiempos que el poder de Dios se perfecciona, hermanos, nos madura, hermanos, y empezamos, hermanos, a espiritualmente a ejercernos y crecer y madurar, Señor. Y hermanos, déjame decirte lo siguiente, muchos de nosotros el día de hoy miramos esas pruebas que pasamos tal vez en los primeros días, primeros años de la fe, y decimos, esas pruebas ya no son nada. Y a veces miras un nuevo cristiano que está pasando por esas mismas etapas de las cuales usted pasó y esas pruebas. Y Dios te puede usar a ti para animarlos a ellos y decir, hermanito, hermanita, sigan adelante, hermanos. Sigan adelante, hermanos. Y te recuerdas esos días. Y esos son tesoros preciosos para nosotros en la presencia de nuestro Padre Celestial, hermanos. Pruebas no son para debilitarnos, hermanos. Son razón de gozo. ¿Por qué razón de gozo? Me gozo porque traen el poder de Dios y nos enseñan lo insignificante que nosotros verdaderamente somos. Número 2, hermanos, me encanta esto a mí. Comprueba la prueba que usted y yo somos hijos de Dios. Comprueba que somos sus hijos de Él, hermanos. Él quiere que nosotros vivamos en su presencia. Y acompáñenme de regreso, hermanos, por favor, al libro de Santiago, por favor, ahora capítulo 1, hermanos. Santiago 1, hermanos, digan amén cuando ustedes hayan llegado. No vayan allá, hermanos, por tiempo. En Génesis 16 está la historia del siervo Abraham y su esposa no podía darle a luz a hijos. Dios le había prometido un hijo, hermanos, sí o no, al Señor. Le había prometido un hijo. Y Sara viene a él, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mí, sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Este hombre está a punto de regarla por no aguantar, porque Dios ya le había hecho una promesa a él, hermanos. En otras palabras, hermanos, yo necesito un hombre, hermanos, perdonen, o sea, en buena onda, o sea, que esté dispuesto a ensuciarse un poco. Tengo unos ladrillos y necesito ayuda y te vas a ensuciar con el polvo de los ladrillos. Y necesito un hombre fuerte, un hombre, hermano, usted está estirando, me va a ayudar. Véngase, por favor, hermano. Gloria a Dios, hermano. Hermano, ¿cuál es su nombre? Hermano Luis, ¿de dónde es usted, caballero? Órale, hermano, pásale, hermano, por favor. Dios me lo bendiga, véngase acá enfrente, hermano. El hermano Luis, hermanos, lo vamos a poner en medio de una prueba, ¿ok? Y hermano Nieto, usted me puede ayudar a mí, hermano, por favor, acá. ¿Por qué no me da dos hombres? Que ustedes dos me ayuden, hermanos. Hermano Luis, usted más o menos póngase así, hermano, porque le van a poner esta prueba en su espalda, hermano Luis. Y recojan el ladrillo grande, hermanos. Sí, el grandote de una vez, hermano. No tenemos toda la noche. ¿Qué es eso, Luis? Uno de este lado, uno acá. Aquí viene la prueba, hermanos. Yo te voy a dar un hijo. Hermanos, Dios hace promesas. ¿Sabes qué es lo increíble del Señor? Que Él hace promesas, pero Dios nunca te dice cuándo va a cumplir esa promesa. Te voy a decir por qué nunca te dice cuándo va a ser el cumplimiento de la promesa. Porque si Dios te dijera la fecha del cumplimiento de la promesa, no tomaría fe para esperar el cumplimiento de la promesa, hermanos.
Yo estoy orando que el Señor les dé ese terreno y ese terreno. Es mi oración, pastor me dijo, yo estoy orando esta mañana, Señor, ayúdales con el terreno, Señor. ¿Cuándo se los va a dar? Pues quién sabe. ¿Cuántos vinieron a orar a la junta de oración anoche? Señor, danos ese terreno, Señor. Danos ese terreno, Señor. Danos ese terreno. Tal vez Dios no les quiere dar el terreno hasta que más gente se ponga a orar para que digan, gloria a Dios, fue un regalo de Dios el terreno. No fue algo que nosotros hicimos. Nosotros, entonces, aquí está el siervo, hermanos, ¿ok? Y Dios le hace una promesa, te voy a dar un hijo. Ahora, más o menos usted suéltele la mano, hermanos. Y algo va a pasar. Él tiene que decidir una de dos cosas. De aguantar. Pero espérate. Esto es lo maravilloso, hermanos. Y ayude un poco con el peso, hermanos. En lo que abro acá la Biblia, pobre hermano ahí. Yo no le voy a pagar el quiropráctico, hermano, Ok, so ahora quiero que noten. Levántalo, Luis. ¿Lo estás levantando, Luis? Hay otro hermano más fuerte, por favor. Es que el hermano Nieto se defiende con la pluma, hermano. Otro hombre que venga aquí. Es que Luis dice, I know labor, I know blue collar labor. Dice, yo nomás me la paso en la oficina. Luis, vete a sentar, vete a sentar. Eso, hermano, vete a sentar, Luis. Gracias, tú saca la pluma. Tú toma nota, Luis. Ay, Señor. Ok, ahora ilustrando esto, quiero que miren lo siguiente, hermanos. Hermanos míos, amén, nos está hablando a nosotros. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Y la palabra perfecta se la ha enseñado a sus pastores, maduros. Estemos madurando. Dice, seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Él quiere darte las herramientas para poder glorificarle. Ahora, Él tiene una decisión que hacer. Él puede correr y salirse de en medio de esta prueba. Como muchas veces usted y yo hemos escogido salirnos de las pruebas. Hermanos, muchas veces somos cobardes espirituales. Pero mira la promesa que le hace al hermano Luis y a cada uno de nosotros. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, oh Señor, es increíble, pastor, cuántas veces yo no he hecho el error de pedirle al Señor que me lo quite. En vez de, Señor, ayúdame a entender tu voluntad. No me lo quites, Señor. Y la palabra de Dios dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos que abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Déjenme decirlo. Lo siguiente, hermanos, con esto. Dios no existe para mi felicidad, ni la de usted. Hay tanta gente, hermanos, que entra con un mal concepto a la vida cristiana. Hermanos, Dios no existe para mi felicidad. Nosotros existimos, hermanos, para traerle honra y gloria a Él, hermanos, en nuestra vida. Usted y yo existimos para glorificarle a Dios. Existe para mi santificación, hermanos. Y la manera que Él te está santificando. Oh, hermano Luis, se nos olvidó de Él, hermanos. Levántenlo, caballeros, por favor, no me lo. Gracias. Dios nunca está más presente que cuando usted y yo estamos en medio de las pruebas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O estamos afuera, o vamos en medio, o estamos de salida. Hay hermanos aquí que no pueden tener hijos. Pastor, te ha ungido con aceite, has llorado. Yo no lo entiendo muchas veces. ¿Por qué no le das? Yo no sé. Uno de nuestros pastores de jóvenes en Hammond, el hermano Ricky Torres,
Su esposa y él han servido a los jóvenes por 25, 30 y tantos años, hermanos. El otro día hizo él un gran banquete para unos muchachos de una escuela cristiana y él se puso a llorar y dice, yo y mi esposa nunca hemos tenido hijos, pero ustedes son nuestros hijos. Y Dios no le dio hijos a ese hombre para que él fuera padre y madre a niños de Chicago que vienen a la iglesia sin sus padres. ¿Qué tal? Tal vez el Señor no te dé hijos, pero el Señor te dé hijos aquí en esta iglesia, en los camiones, o para amar a alguien que nadie va a amar. Hermanos, tenemos que empezar a no orar, Señor, quítame esto, y Señor, decirle, Señor, ayúdame a entender, Señor, como tú quieres que yo te glorifique, Señor, en medio de esta prueba. Noten, hermanos, por favor, conmigo, regresen acá, por favor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Me gusta, hermanos, porque el Señor nos quiere ayudar. Déjenme decirlo lo siguiente, hermanos, y ya voy de salida, hermanos. A veces, hermanos, yo tengo que mirar a mis hijos y disciplinarlos. Y guarden ahí en Santiago, hermanos, y acompáñenme a Hebreos de regreso. Aquí nomás unas paginitas atrás, 2, hermanos, por favor. Y el versículo 9 nos dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres, versículo 9, terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Hermanos, Cristo dijo que su poder se perfecciona en mi debilidad. Y que su gracia de Él, hermanos, sería suficiente para nosotros en medio. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, ayúdenme por favor con el ladrillo y el hermano Luis, por favor. Ya le dimos descanso, hermano. Muchas gracias. Yo no soy de gran desayuno en las mañanas, me gusta guardar mi figura. No la agarraron, ¿verdad? Okay. Usualmente como avena en la mañana con unos nueces y un poquito de fruta. Y pastor, no le puedo decir, o sea, si mi cabeza no estuviera aquí enchufada, se me olvidaría también. Y a veces salgo de la casa y llega un text de mi esposa y me dice, Freddy. Y ella me dice, Freddy, no se te olvide la avena, te la dejé colgando en la puerta. Y ahí me la deja colgando, mi avena. Y voy en el carro y me manda un texto, se te olvidó la avena. Ay, Señor. Hermanos, me pongo a pensar que cuando esto venga, Luis tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él. Ese mismo poder que le ayudó a Cristo de resucitar de entre los muertos es el mismo poder que mora en usted y en mí. Y hermanos, Él necesita que el Espíritu Santo, el Paracleto, le ayude. Vayan levantando poco y Él va orando, Señor, ayúdame, Señor. Yo no sé lo que estás haciendo, Señor. No, el hermano Luis, ay, Señor, ayúdame. O sea que, y van alzando y Luis va levantando, va levantando, va levantando, va levantando. Ahí quédense, caballeros. Te voy a decir lo siguiente, hermano Luis. La próxima vez tal vez sea lo doble de esto. Me recuerdo, pastor, y ustedes hombres ya pueden descansar un poco. Yo estaba en el colegio, pastor, y el hermano Hiles había estado ya por años, era su último año en la iglesia. Yo era un chiquillo en el colegio ahí. Me recuerdo que él una vez estaba predicando, ya estaban sus 70 y tantos años ese hombre. Hermanos, ese hombre había pasado prueba después de prueba, después de prueba, batalla después de batalla. Y dijo y empezó a llorar, pastor, atrás del púlpito. Y dice, yo le dije a la hermana Hiles, que ojalá en nuestra última década de ministerio, dice, sea un tiempo de paz. Y empezó a llorar, pastor, y dijo, pero más que nunca hemos pasado más pruebas en esta última década que jamás en nuestro ministerio. Y yo reto a nosotros, hermanos, siempre el Señor te quiere purificar como ese oro. Me probará. Saldré. No es para quedarte. Es para meterte al horno, para que cuando salgas esas imperfecciones de tu vida han salido. Él lo permitió
para purificarnos, hermanos, para acercarnos a Él. No para que usted y yo oremos, oh Señor, quítame esto, sino para abrazarlo y decir, Dios me mandó esto. Y me sujeto para que Dios me ayude a sostener la carga que Él me ha mandado. Así que el día de hoy, para de pelear. Para de pelear. Para de pelear y ríndete. Hermanos, hay algunos de ustedes, hermanos. Es increíble, hay gente que dice, pastor, en la iglesia, el pastor siempre predica la misma cosa. Yo digo, no, el pastor no siempre predica la misma cosa. Yo ni estoy aquí, yo ni sé lo que predica tu pastor. Pero sí sé una cosa, si eres salvo y tienes el Espíritu de Dios, hasta que no pases esa prueba, el Señor ahí te va a detener. Hasta que usted y yo no hayamos salido de esa prueba y podamos entrar a otra prueba. Yo no sé en qué área de tu vida el Señor te probará, pero yo sí sé que si somos hijos y Él nos ama, Él nos probará, hermanos. Y Él nos quiere santificar, Él nos quiere limpiar, Él nos quiere refinar, hermanos, para poder servirle a Él. Para que su iglesia, dice, sea una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nos está madurando, hermanos, hasta el día del Señor Jesucristo, dice su palabra. Número 1, hermanos, estás en medio de consecuencia de tu pecado, arrepiéntete. Pero si es prueba, no te salgas. Abraham se salió. Y el día de hoy, hermanos, si están mirando las noticias con Israel, todavía está pagando esa nación los precios del pecado de ese hombre. Y hay muchas veces, hermanos, que estamos en esa prueba y te puedes salir. No te salgas y no le pides que te lo quite. Pídele que te dé de su gracia, porque su gracia es suficiente para nosotros. Y hermanos, los días más dulces y las mejores memorias de nuestra fe son los días que usted y yo caemos a nuestras rodillas y decimos, Señor, no entiendo, no comprendo, pero confío en ti, Señor. Dame de tu gracia, enséñame tu voluntad, purifícame para poder servirte más. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros. Y oremos por los unos a los otros, hermanos. Inclinemos nuestro rostro, por favor, iglesia, el día de hoy.